El doctor Juan Carlos Telles Mosqueda es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con especialidad en Finanzas Públicas del Instituto Nacional de la Administración Pública y maestría en Historia por la Universidad Iberoamericana, así como doctorado en Economía por parte de la UNAM. En su carrera y maestría obtuvo mención honorífica por su investigación doctoral, recibió el premio Banamex de Economía. Ha cursado diversos diplomados y cursos, destacando el diplomado por la UIA en Planeación Estratégica y Prospectiva Política. Cuenta con un diplomado en Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y diversos seminarios de planeación estratégica, entre los que destaca el impartido por Carlos Matus. Ha sido servidor público, empresario, consultor y académico, y en el servicio público ha desempeñado diversos puestos desde analista hasta director general en diferentes secretarías de gobierno federales. En el sector paraestatal colaboró en el CONALEP como secretario de Vinculación y Operación y secretario académico. Actualmente es director adjunto de Innovación y Conocimiento de Infotec, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de Información y Comunicación. Ha sido profesor adjunto en la ENEP Acatlán en la licenciatura de Economía y desde 2010 es docente en la maestría de Economía de la FES Aragón, cosa que celebro mucho, es mi alma mater. Gracias. Qué bueno que está usted por allá en la ENEP Aragón. Muy bien. Dirigió el desarrollo del Sistema de Gestión Integral Financiero en 1990 y es uno de los primeros GRP en la administración pública, el cual se utilizó por más de 20 años. En su desarrollo profesional y académico se ha especializado en varias áreas de finanzas públicas, financiamiento electoral, educación tecnológica, historia de la deuda externa, inversiones inmobiliarias y tecnologías de la información. Ha escrito diferentes estudios, ensayos y artículos. Entre los textos publicados de manera individual y en coautoría se encuentran o destacan el Sistema Integral de Gestión Financiera, la experiencia mexicana en programas de formación basados en competencias laborales, el caso del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y otro que es el estado de la formación en sistemas embebidos. ¿Se puede crear sin respaldo educativo y sin vinculación empresarial? Otro más que sería destacable, entre las muchas obras que ha escrito el doctor, está Las TICs como ciencia emergente y herramienta para el desarrollo de la ciencia en México, y también a ver si lo pronuncio bien, perdónenme mi inglés, el Brief Review of Mexico, ¿sí? Gracias. Que también escribió en el 2014. También realizó un diagnóstico para la fundamentación de la maestría en sistemas embebidos. Como verán, y esta es una semblanza de su actividad laboral y académica del doctor, pues es muy amplia, por lo que lo vamos a escuchar con mucha atención, porque sabemos que mucha de esta sapiencia nos será transmitida en estos momentos. Muchas gracias, doctor, bienvenido nuevamente, y gracias a todos ustedes por seguir aquí. Hasta luego. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por esta cálida recepción y por sus palabras, y es un honor estar aquí con ustedes. Vamos a tratar de ser breves, aunque el tema es complejo. Trataremos de hacerlo más estructurado para que sea significativo a sus labores que realizan día con día. Primero quisiera agradecer al comisionado presidente del InfoDF, que seguramente en breve vamos a tener que escuchar un nuevo nombre de InfoDF, Infomex tal vez, maestro Mucio Israel Hernández. Muchas gracias por todo su apoyo siempre. Y a la comisionada Elsa Viviana Peralta. También agradecer a dos personas, a Ana María Cervantes por su invitación, siempre entusiasta, y a nuestra anfitriona Nayeli Hernández Gómez. A los distinguidos especialistas del tema que están aquí por la práctica, realmente la práctica hace el maestro, y obviamente a los asistentes de este evento. Seguramente en su práctica muchos de ustedes tendrían que estar aquí y nosotros estar escuchándolos a ustedes. Primero quisiera empezar por señalar, voy a tratar 5 temas. Se los voy a explicar la estructura para que no perdamos el hilo conductor. ¿Cuál es la importancia de la información? Vamos a hablar sobre Infotec. Posteriormente vamos a hablar de las capacidades de Infotec, algunos aspectos del marco legal.
vamos a hablar de las oportunidades y megatendencias que existen hoy en día sobre el tema y los retos de la transparencia y la protección de datos personales, donde voy a destacar algunos elementos de lo que ha pasado en el certamen, en los dos certámenes en que he participado como evaluador. En grandes rasgos, esta es la estructura de la presentación. Primero empezaría, ¿qué es la información? Realmente somos un universo de información y los entes vivos la necesitamos para un simple hecho, poder sobrevivir. Seguramente muchos de ustedes que son jóvenes no se acuerdan de esta película. Él es Ringo Starr, uno de los Beatles, es el cavernícola, y la información era muy importante. Independientemente que tenía otras intenciones atrás Ringo ahí, le estaba dando una fruta que le estaba diciendo sí te la puedes comer, porque tenía la información de que esa fruta no le iba a envenenar, no iba a ser, como dicen, el artículo 32 envenenado de la nueva ley de ayer. Bueno, yo no sé de ese tema, pero seguramente el maestro nos va a poder explicar más de eso. En pocas palabras, somos un universo de información y que se está generando tanto por la naturaleza como por nosotros mismos. Está ahí para ver si la podemos descubrir de alguna manera. Pero presenta tres paradojas que yo observo la información. Por un lado, la información puede ser veraz y al mismo tiempo conlleva una gran inestabilidad. El solo hecho de presentar lo que sucede en una realidad compleja puede tener múltiples interpretaciones. Poder leer la intención y cómo se lleva a la práctica, aunque venga de hechos reales, ahí nos genera una veracidad. Uno no podría pensar que hoy en día se estudia por varias décadas hasta la teoría de la verdad. Otra paradoja que existe es que, por un lado, existe una gran escasez de información y por otro lado, una gran sobreabundancia de la misma. Existen problemas para recopilarla y para procesarla. La información es un elemento clave para hacer ciencia. Incluso se parte de sus puestos de que hay plena información para la ciencia económica. Hoy vemos que la información puede ser inclusive inmanejable si no la alcanzamos ordenar, clasificar, estructurar, cosechar, etc. Pero también la información es un activo muy importante. Y la información, al ser un activo, puede tomar un gran valor económico. Atrás de Google existe un economista que vendió el modelo económico de Google, que al principio no cobraba por sus servicios y sigue sin cobrar para tener acceso al internet como uno de los mejores buscadores. Este señor traspasó el costo, en vez de los consumidores, a la publicidad. La revolución que genera eso es que se genera una red como esta de conocimientos y de información. Pero también hay una paradoja: la información no es un bien público al que se pueda accesar libremente. Hay también derechos adquiridos, derechos de autor, y también existen ciertas características que tiene la información. Yo diría que no pierdan de vista que esta información, existe la pirámide, que están los datos, está la información, está el conocimiento y está la sabiduría. Pero hoy en día la información está comportándose de una manera muy especial. Datos estructurados de los sistemas de bases de datos que todos conocemos y los datos no estructurados que existen en la red. El 80% de la información la está conformando ya los datos no estructurados.
y se duplica cada 2 años. Entonces, bienvenidos a la era de la explosión de la información digital. Esto nos lleva a ver que tenemos que procesar no solo datos estructurados, sino también no estructurados. Y comentarles que para hacer ese procesamiento, cuando vienen datos no estructurados, se tienen que curar los datos. Esa es una técnica que existe y que va a ser muy importante que ustedes empiecen a ver. Pero no solo hay esta técnica de procesamiento de grandes cúmulos de información, que es el Big Data. También se requiere la manera de visualizar y de presentar. Normalmente tendemos a presentar en 2 dimensiones las cosas. Una gráfica de X y Y o de manera en blanco y negro. Pero la realidad es más compleja que eso. Entonces existen varias dimensiones. Por eso la presentación no solo toca aspectos legales, sino también aspectos técnicos y de comprensión misma de la información. Existe un gran potencial de las nuevas formas de generar conocimiento. Existen varias herramientas. Antes se llamaba minería de datos, hoy se le conoce como Big Data, ciencia de datos, pero también hay una cosa que se llama Deep Learning, enseñarle a las máquinas a pensar. Y van a decir, bueno, ¿cómo que vamos a enseñarles a pensar a las máquinas? No nos asustemos. La inteligencia artificial, que surge a finales de los 50 y los 60, que muchos científicos estaban muy temerosos, su visión de lo que iba a ser hoy en día la información, de que nos iban a ayudar en todo, no se ha cumplido. Solo un aspecto se cumplió. Las máquinas ya nos ganan a jugar ajedrez y eso es gracias a Kasparov. Pero lo demás que se predijo en la película de Odisea 2001 todavía no llega. Entonces, estos elementos de cómputo cognitivo, aprendizaje de máquinas, son muy importantes porque nos permite un aprendizaje profundo. ¿Qué le estamos haciendo? A través de algoritmos, a través de varias técnicas, estamos ayudándonos a que ese procesamiento masivo de información lo hagan las máquinas. Pero para esto se requiere conjugar varios elementos. No es así de sencillo, ya agarré mi laptop y yo me pongo a trabajar. Y esto va cambiando cada año, cada momento. Muchos de ustedes son nativos digitales, veo muchos jóvenes aquí, otros son migrantes digitales. Estoy citando al doctor Narro, cuando era rector del UNAM, y otros somos alienígenas digitales, es decir, venimos a este mundo de los nativos. Entonces es más fácil para ellos entender el manejo de la información. Pero el punto aquí es que también se puede hacer a partir de toda esa información minería de datos y de texto. Y ahí conlleva información y seguramente hasta datos personales y que tenemos que ver y cuidar. Bueno, pero ¿quién decide qué procesar, cómo procesar y qué publicar? Bueno, eso es lo importante. Hay una intencionalidad, hay un foco, existe una relevancia y cada quien tiene una agenda y cada quien tiene, cuando sale a su casa, intereses diferentes y formas de interpretar el mundo. Por eso es muy importante este tipo de reuniones y lo que está sucediendo en el país y que desde el CONACYT nosotros estamos promoviendo que en todas las entidades se dé. Nos mencionaba lo importante de las leyes, mencionó 2, yo me haré referencia a la primera. Desde el CONACYT a través del CIDE, parte del equipo de ciudadanos lo forman investigadores que han ayudado a la conformación de esta nueva práctica. Entonces, también nos tenemos que parar a hacer las preguntas claves junto con los que estamos operando o los que están pensando y
conjuntar todos esos esfuerzos para hacer algo, cambiar la realidad de este país para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Lo importante es reflexionar el potencial de las nuevas técnicas y dispositivos, el Internet, el uso de datos abiertos. Tenemos que estudiar y prever sus implicaciones en la protección de datos personales. Bueno, el segundo tema, ¿qué es Infotec? El Infotec es un ente público federal, es una entidad paraestatal, está constituido como un fideicomiso público, aunque ustedes no lo crean, es una entidad no apoyada financieramente, no recibimos impuestos ni presupuesto, lo tenemos que generar con nuestros recursos propios. Y somos un centro público de investigación. Es un modelo que pocos conocen. Eso es lo interesante de este modelo. Generamos ingresos propios. ¿Cuál es la historia de Infotec? Infotec nace en 1974 en un momento muy interesante del país. La economía estaba cerrada, el modelo del desarrollo estabilizador que se había dado en los 50s, en los 60s, se había agotado, había mucha estabilidad macroeconómica, baja inflación, gran crecimiento, pero había dos grandes fenómenos o tres. Una explosión demográfica en los 70s, el sistema financiero internacional se había colapsado, lo que conocen Bretton Woods, y Estados Unidos decidió ya no pagarnos por sus dólares la convertibilidad al oro. Entonces, y nosotros estábamos con un tipo de cambio fijo, y todos los ajustes que se hacían en el comercio y en la economía no se movía el tipo de cambio fijo. Hoy estamos en un tipo de cambio flexible y ustedes saben qué está pasando. Estamos esperando que no pase nada con Inglaterra. Pero entonces, el core de Infotec fue la información. Al principio fue la información documental. ¿Para qué? Para que las empresas pudieran incrementar su productividad y su competitividad. Entonces traíamos la información más relevante de la ciencia y la tecnología y se la proporcionábamos a las empresas para que pudieran cambiar sus procesos productivos en una economía cerrada y pudieran exportar, porque el modelo económico se había agotado y generaba permanentes déficits de divisas. ¿Qué quiere decir esto? Presiones en la balanza de pagos. ¿Qué significa esto? Devaluaciones. Y se vio ciertas maneras de crear y desarrollar desde el Estado una serie de instituciones, y una de ellas fue Infotec, que nace a partir de CONACYT para poder promover la difusión de la información documental de ciencia y tecnología. No cambió esta situación más que nos fuimos a la información digital. Pero en 1994 nos ponen un parteaguas institucional. Después de varias crisis de los 80s y de ajustes del sector público y desmantelar todos los instrumentos de fomento económico que tenía el gobierno federal ante la presión de la deuda externa. ¿Y qué fue? Que nos pidieron que si no generábamos nuestros propios ingresos al 100%, porque ya se venían generando desde el principio, pues nos teníamos que desaparecer. Para el año 2000 se logra la autosuficiencia financiera y a partir del 2007 se empieza a promover lo que sería el nuevo Centro Público de Investigación de Tecnologías de Información y Comunicación. ¿Qué ofrece Infotec a la sociedad? Nosotros estudiamos la información desde una visión holística. ¿Qué quiere decir esto? La información de la tecnología de información y comunicaciones en esta visión integral. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se regula? Que es ahí donde tenemos la coincidencia con lo que hace InfoDF. ¿Y cómo se apropia la tecnología? Todos ustedes tienen diferentes mecanismos de acercamiento de la tecnología y seguramente los más grandes como yo les pedimos a nuestros hijos que nos ayuden lo último de las novedades que salen
en la red. Bueno, y nosotros por otro lado vendemos servicios tecnológicos, y estos servicios tecnológicos nos permiten hacernos de recursos, pero también presentamos a las empresas una oferta de patentamiento y de transferencia de conocimiento. Trabajamos con la industria para que aumente su productividad. Entonces, como pueden ver, en 40 años nuestro core cambió de información documental a información digital. ¿Cuáles son las capacidades de Infotec? Los técnicos y los ingenieros dicen las capacidades. Obviamente, cuando uno va generando leyes y va pidiendo más cosas, si no existen mecanismos de instrumentación o acompañan en capacidades, pues tenemos que, por un lado, son buenas intenciones, pero por otro lado, no tenemos manera de instrumentar. Entonces, es importante saber que estamos en San Fernando, en Tlalpan y también en Aguascalientes. Y tenemos un proyecto de ver si estamos en Morelos. Bueno, la evolución de la infraestructura es muy importante. Esta primera foto es un clúster que hizo la NASA para poder procesar información en 1994. Y vean cómo se estaba enfriando. Este clúster BioWolf, pues en su momento era una gran novedad y era el mecanismo de juntar varias máquinas, porque el cómputo normalmente es secuencial. ¿Qué significa el cómputo secuencial? Hace primero una actividad, después hace otra actividad, después hace otra actividad, pero la hace muy rápido. Pero cuando presionamos al cómputo de que haga más actividades, se pasma. Ustedes saben qué significa pasmar una computadora. Bueno, de ahí surge también el cómputo paralelo. Ah, caray, hace unas actividades de un lado y otras actividades de otro lado. Pero también surge el cómputo distribuido, pero que después se vuelve también secuencial. Entonces combinan varias técnicas, y que esas técnicas ha hecho que la tecnología de información y comunicación sea una disciplina que forme muchas subespecialidades, y que de repente un tecnólogo en comunicaciones no le entienda a alguien que desarrolla software o software de requerimientos, y que los que desarrollan software no sepan cómo vincularse con el usuario. Y por eso hablamos de sistemas amigables. Entonces, este foto es un clúster que tiene el INEGI para empezar a procesar esta información no estructurada y poder generar un proyecto de estadísticas con fuentes heterodoxas. Normalmente la estadística en México, su nombre lo lleva, era el arte de gobernar con la información. Surge hace más de 200 años, pero la estadística cuesta muy cara, porque se tiene que levantar y registrar. Entonces nos evolucionamos a las encuestas muy conocidas y muy famosas, y que hoy están medio de capa caída porque no le atinan a lo que pensamos. Pues obviamente pues no le van a atinar, ¿verdad? Ustedes son muy cuidadosos en su manejo de información de sus intenciones del voto, y no necesariamente a cualquier individuo le van a decir sus intenciones, ¿verdad? No son magos tampoco ellos. Pero este es un clúster que tenemos nosotros en nuestro laboratorio nacional, en un centro de datos, donde junto con el INEGI hicimos un proyecto, y otro centro público, el Centro Geo, para captar la información de los tweets y ver qué estaba pasando, y no para medir el humor social, sino para ver si eran positivos, negativos o neutros. Pero una necesidad que primero se clasificaran, identificaran por el ser humano, y después se le enseñó a las máquinas, y posteriormente en tiempo real podemos medir qué está pasando en la red social, si están molestos, si están contentos o si son neutros. O podemos saber qué pasó cuando salió el Chapo, y que nos diga cómo está, y cuando nos pasan los noticieros
que nos ponemos de malas. Esto se hace en esa máquina, en proyectos para medir nuevas formas de generación de estadística, y ahorita estamos en un proyecto para medir la salud mental a partir de redes sociales. Por ahí lo vamos a hacer. Adelante. Pero para esto no solo necesitamos computadoras o máquinas, como se les llama, de alto desempeño, que eran máquinas científicas o cómputo científico anteriormente. Este cómputo científico, no se asuste, agarraron las memorias que se usan para cuestiones gráficas y las pusieron a procesar. Entonces tienen más capacidad. Y estas se ponen en un centro de datos, que también debe ser de alta disponibilidad. Ese centro de datos, nada más para que ustedes vean lo importante que es, nosotros tenemos una planta nuclear en el país, Laguna Verde, y tiene muchas bombas de agua. Nuestro centro de datos tiene más bombas y más pasos controlados que la Laguna Verde. ¿Para qué? Para que podamos dar mantenimiento concurrente sin que se pare la capacidad del centro de datos. Entonces nuestros clientes van allá a contratar Infotec para tener alta disponibilidad. El gobierno del Distrito Federal también es nuestro cliente y estamos en pláticas en otros nuevos proyectos con la Secretaría de Finanzas. Pero también tenemos 4 laboratorios. 3 están en Aguascalientes y 1 en el DF. De esos laboratorios, uno es Laboratorio Nacional de Internet del Futuro. Hicimos una alianza con la Unión Europea y ellos desarrollaron una cosa que se llama Fieldwork para poder tener una alternativa estratégica de el software comercial de Estados Unidos. Y este es colaborativo, es un software abierto que se puede usar. Un ejemplo de ello es que podemos, allí está, por ejemplo, en la siguiente, ahí se puede ver los tweets que hablábamos. La georreferenciación es clave, y la georreferenciación nosotros damos autorización de ello, de que se dé y se pueda captar. Pero esta información también la podemos meter al firmware de que forma parte el ANIF, el Laboratorio Nacional de Internet del Futuro, y hacer más cosas. Un proyecto que tenemos es que queremos, ya lo hicimos, toda la información histórica de contaminación del Distrito Federal ya está en este mecanismo. Entonces no solo se puede ver por la vía primaria, sino también por este mecanismo, pero también a través de sensores agregarle más información, y podemos llegar, estamos desarrollando los sensores, si queremos saber, la meta es, si uno va a Tlalpan, si está muy contaminado o no está contaminado en tiempo real. Esto es Big Data Streaming, es decir, está funcionando a una velocidad muy rápido este cambio. Entonces, esto es importante para que ustedes vayan viendo qué implica en los datos personales todas estas nuevas tendencias. Adelante. También formamos talento. Tenemos hoy en día 4 maestrías. Una es de dirección estratégica respecto a TICs, otra es de gestión innovadora en las TICs, otra es de derecho en TICs, que es muy importante, otra más la maestría de sistemas embebidos, y estamos creando ahorita una quinta que va a ser una maestría y un doctorado en ciencia de datos. En este nuevo programa se requiere conjuntar varios conocimientos: matemáticas y estadísticas, conocimiento de la información, conocimiento de la computación y lo que llamamos el campo de dominio. ¿Qué es el campo de dominio? Ustedes tienen un campo de dominio, cada uno de ustedes. Ese campo de dominio, los ingenieros, a través de ingeniería de requerimientos, extraen ese conocimiento. También lo hacen los pedagogos cuando hacen la necesidad de capacitar, y estaba hablando de la necesidad de capacitar, y también dentro de la experiencia, las competencias laborales certificadas es otro proceso
pero lo que hacemos es, tenemos mucho conocimiento tácito en cómo hacemos las cosas, pero cómo las traducimos o cómo las enseñamos. Esa es la clave. Ese conocimiento tácito que se está desarrollando en esta red es fundamental hacerlo explícito para que se genere una sinergia no solo humana, sino también a través de herramientas y tecnologías. Estos son nuestro programa que vamos a sacar en septiembre. En la primera oferta en redes salió como 8,000 interesados. Nos asustamos porque no tenemos esa capacidad. Obviamente creemos que cuando ya ponemos los requerimientos de qué tipo de conocimientos previos se necesita, se me van a desaninar por lo menos 7,500, pero ya después veremos. Obviamente aquí pasamos al siguiente punto de la presentación. Quisiera hablarles algo de los aspectos legales. Aquí hay más expertos y si me resbalo pido de antemano una disculpa, pero me voy a apoyar en un colega, el doctor Sergio López Ayón, que es director general del CIDE, en algunos temas que estoy aquí mencionando, obviamente, y a nuestro buen amigo Oscar, que está en el ENAI, que también le saqué algunas notas. Aquí, viene de aquí, por cierto, es de casa. El primero, el concepto del acceso a la información y la transparencia y la protección de datos. Sergio López Ayón señala que son derechos fundamentales, pero al mismo tiempo son una condición necesaria para la gobernabilidad democrática. Entonces ya vemos también que es muy importante situar lo que estamos haciendo para una mejor gobernabilidad democrática. Pero no siempre las cosas fueron así, y perdón que meta esta distorsión que tengo para aspectos históricos en mi formación. Ya desde 1917 ya se había garantizado la ley de imprenta, artículo 7, y en el artículo 6, pues de alguna manera la libertad de expresión. Pero esta situación estaba matizada, que salvo que existiera un ataque moral, provocar algún delito o perturbar el orden público, pues la libertad de expresión quedaba sujeta a esa criterio. Obviamente ustedes conocen el resto de la historia. Podía darse subjetivamente a alguien, pues me estás dando mucho desorden, entonces ya no tienes la libertad de expresión. Eso cambió, pero no solo en México, en muchas naciones cambió. En México pareciera ser solo una forma de gobernar. Estamos en sincronía con el resto del mundo, y obviamente cuando no nos pasa lo peor del resto del mundo, nos sentimos bien, y cuando nos pasa lo peor, nos sentimos muy mal, pero no vemos que también es un común denominador. Pero producto de, yo diría, del cataclisma de 1968 y de la guerra sucia contra la guerrilla, surge una reforma política en 1977, y esa reforma permite que el derecho a la información será garantizada por el Estado. Muy bien, pero no señala los mecanismos de cómo se iba a instrumentar. Pero ya teníamos el punto, y esto tardará aproximadamente, según los expertos, como 3 décadas en ponerse en práctica, y este es un reflejo. La Suprema Corte de Justicia en 1985 señaló que este derecho a la información permitía manifestar las ideas para los partidos políticos, pero que no le daba derecho al gobernado a pedir información a los entes gubernamentales. Fíjense cuál fue la posición de la Suprema en los 80s, pero la cambia posteriormente en los 90s la posición la Suprema Corte de Justicia, y señala en 96 que es una violación grave a garantías individuales dar información parcial, incompleta, y que estuviera protegiendo intereses de grupo, y que si no se hacía así, eso iba a generar
una violación a un derecho fundamental. Los derechos fundamentales del hombre están establecidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se conformó la ONU. Y ahí podemos ver muchos de los antecedentes de lo que está pasando aquí. Sin embargo, no se establecieron las bases para su ejercicio. Y es en 2002 cuando surge la Ley Federal de Transparencia y empieza un boom a la transparencia, incluso salía del gobierno electrónico y empiezan a surgir muchos conceptos y obviamente a la protección de datos. Esta situación llevó a, yo diría rápidamente, una gran concientización social, pero también al mismo tiempo a que hubiera muchos criterios sin definir un estándar. Por eso se cambia de nuevo la ley en 2007, en donde pretende precisamente esa gran heterogeneidad darle una homologación. Sin embargo, como ustedes saben, cuando hay intenciones políticas y solo el instrumento a solución es el marco legal, se genera una gran sobreregulación y no medimos el costo de transacción que implica esa sobreregulación. Y finalmente surge a nivel federal y empieza a haber cambios en cada estado, en cada entidad federativa, y obviamente la Ciudad de México no se queda atrás, también va a la vanguardia, la reforma de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la cual tiene tres grandes principios según los expertos. El primero, el principio de publicidad de la información. No se hagan bolas, se tienen que publicitar todos. Ese es el mensaje. Salvo tal y tal. No quitamos a muchos criterios. Publicitación total. Obviamente, el 3 de 3, una cosa es publicar y empieza ya la discusión entre los expertos y Dios nos agarre confesados. Obviamente, el segundo principio está la protección de la vida privada y datos personales. Y obviamente, el último, el acceso gratuito a la información y a la rectificación de los datos personales. Entonces, como pueden ver ustedes, lo que ustedes ejercen en su actividad están ayudando a los ciudadanos a cumplir un derecho que tienen. Son las personas que salvaguardan eso, que eso es lo importante del mensaje que yo quisiera dejar. Pero junto con esto viene la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia. Y dices, bueno, pues ¿qué es esa Plataforma Nacional de Transparencia? También quieren hacer uso de la tecnología. Y esa tecnología, dice, primero pues tiene que ser interoperable. ¿Eso qué significa? Pues unos saben, otros no sabemos, otros saben más, pero no era muy lejos, por ahí de los 80, cuando había arquitecturas cerradas y arquitecturas abiertas, y había empresas muy grandes que no creían en las computadoras personales y solo en los mainframes, y pues alguien apostó a la arquitectura abierta y alguien apostó a que pudieran hablarse con estándares parecidos. Obviamente la historia la conocemos. ¿Qué le pasó a IBM? Que no bajó su participación en el mercado, e IBM y Microsoft creció, y obviamente las Mac también. También tenemos que debe haber una integración previa de los sistemas legados. ¿Qué es esto? Uno crea un sistema, pero normalmente la vida útil de un sistema tecnológicamente es entre 5 y 7 años, porque surgen nuevas tecnologías. Pero ¿qué pasa con la información registrada de ahí? Pues tiene que haber este mecanismo de poder recuperar la información. Debe haber multiplataformas. ¿Qué es multiplataformas? Pues mi iPad, mi teléfono inteligente, mi computadora personal. Entonces ya empezamos a ver por qué la ley tiene que prever esta plataforma, porque tenemos que prever las nuevas tendencias e incorporarlas. Obviamente
que debe tener integración de las bases de datos, debe reflejar redes sociales, buscadores avanzados. Los buscadores avanzados es fundamental. Entonces aquí ya se empieza a ver cómo esta plataforma es un instrumento fundamental, porque la velocidad de la información pues ya no la podemos controlar por ley o por oficio, y entonces entramos en un problema. Obviamente también está el acceso a la información, la gestión de medios de impugnación, portales de obligaciones, comunicación entre entes y organismos garantes, y garantizar la estabilidad y seguridad. Y aquí vemos garantizar la estabilidad y seguridad. La estabilidad es que el sistema siempre esté funcionando, pero no solo es responsabilidad del sistema. Para que funcione debe estar hoy en día en nube, pero para que la nube no esté en el cielo, la nube está en la tierra, y para tener una buena nube debemos de tener un buen centro de datos como el que tenemos en Aguascalientes. Y obviamente también tenemos que tener una usabilidad. ¿Qué es usabilidad? No existe en español, no lo busquen. Es que sea amigable, que sea intuitivo, para empezar a buscar toda esta situación. Bueno, pero ¿cuáles son las oportunidades que nos genera la información? Las megatendencias. Eso es una teoría de grafos, en donde el tamaño de los nodos y las líneas nos muestran las interacciones que se dan. Si pudiéramos hacer el conocimiento tácito que ustedes tienen a explícito, y un sensor lo pudiéramos poner en la cabeza, podríamos saber cuáles son sus referencias, de dónde su conocimiento viene y cuáles son sus influencias. Eso todavía no llega, pero teóricamente se puede hacer. Esto es un reflejo de esa teoría de grafos. Entonces podemos ver que somos no solo lo que comemos, sino también lo que leemos y lo que observamos. Entonces también está, obviamente, cómo se enlazan los datos para explotar mejor la información, y esta información ayuda a la transparencia. Obviamente también es importante los datos abiertos. Entonces tenemos que registrar un set de datos, dataset le dicen en inglés, para que decir, yo ya te informo, ya no me esperes a preguntarme, yo te estoy dando información. Tenemos también cómo se enlazan los datos abiertos expuestos en el internet en fuentes heterogéneas. Entonces ya cuando hablamos de fuentes heterogéneas, ya ustedes van a saber que no estoy echándoles un choro, viene de datos no estructurados que están en el internet. Obviamente también hay la convergencia de datos públicos, y al final es cómo sacamos ventaja del Linking Open Government. Ya nos hablaba del gobierno abierto, y son sumas de lo que estamos viendo: radiofrecuencia, georreferenciación, queries es búsquedas. Entonces estamos de alguna manera entrando en un mundo diferente, los que éramos aliens, pero los nativos lo ven muy simple esto. Nada más que sí se tiene que trabajar, como dicen, en varias capas, y para hacer un software se necesita 7 capas. Pero ¿saben dónde se presenta el principal error de esas 7 capas? En la capa 8, que es la del ser humano que entregó sus claves de su sistema. Bueno, esas son las oportunidades, y entonces entramos a los retos. ¿Y cuáles son los retos que tenemos? Pues bueno, vamos a ver que en protección de datos son varios. Y quisiera aquí destacar cuál fue mi experiencia en estos últimos 2 años de hacer de alguna manera una evaluación de un gran trabajo que cada uno de las entidades que conforman el gobierno del Distrito Federal presenta con mucho ánimo. Yo he estado como evaluador
Gracias por las invitaciones que me han hecho y he observado yo varias cosas. Para mí, la primera es que están haciendo una gran promoción cultural de la protección de datos, que cuando salió la ley no teníamos idea que nos estaban protegiendo, pero sabíamos que nos estaban protegiendo y tutelando algo. Entonces, todo este esfuerzo que hace el InfoDF junto con ustedes de este certamen, para mí el primero es el proceso de cultura. ¿Qué le llamamos nosotros eso? ¿Cómo se apropia uno de la tecnología de información y conocimiento? El segundo punto es cómo tenemos diferentes formas de entender las implicaciones del mal uso de los datos personales. Al principio uno ve el referente, ve la norma, lo lee y no le es significativo y no visualiza todas las implicaciones. Esta forma de interpretar es natural, depende de los referentes, de lo que hayan leído y de qué profesión están. Hoy la ciencia no es la ciencia de una sola disciplina. La ciencia está caminando de una disciplina a cuestiones multidisciplinarias, a cuestiones transdisciplinarias, de trabajo no de una institución, sino del trabajo de múltiples instituciones. Por eso es tan importante la colaboración, y las redes, un elemento clave es la colaboración. El tercer aspecto que yo observé es que ante un tema árido y uniforme, yo lo leí al principio y yo leí el siguiente y leí el siguiente, tuve que leer pues, hasta la tercera vez la creatividad de cada construcción y cómo llevarlo a la práctica. Y ahí está la riqueza. Y está la riqueza porque creo que en el siguiente panel van a hablar los ganadores y van a poder dialogar. Esa es una riqueza muy importante que ustedes que están aquí se van a poder llevar. Y que le quitemos lo árido y que veamos la visión hacia futuro, la perspectiva de lo que podemos hacer. Obviamente muchos se concentraban solo en capacitación, tenemos que ir más allá. Otro elemento que observé de mi experiencia fue aprovechar para poder repensar los procesos de organización. No era solamente una difusión, no solamente era una capacitación, sino incluso varios dijeron, vamos a incorporar en nuestros procesos como un vector o como un común denominador a lo largo de nuestro proceso la protección de datos personales. Ahí ya no solo está cambiando la cultura, sino la práctica cotidiana, cómo logramos rescatarlo. Otro elemento fue que estamos en un esquema muy bonito, pero tenemos que llevarlo a los que no participan. ¿Qué pasa con los entes que no participan? Yo me pregunté e hice este cuestionamiento y le propuse en la última reunión de evaluación pues que también tenemos que ver la manera de los entes que no quieren participar o no pueden o no han logrado hacer la tarea, que podamos evaluarlos a través de índices. Presentes o no presentes, vamos a evaluarte. Hablan ya de certificación. Bueno, pues eso es un elemento interesante que podemos medir, una evaluación de los índices que nos ayuda a certificar qué pasa en la protección de datos personales. Entonces aquí hay que buscar, independientemente de la discusión y de los disensos, la convergencia de consensos. Hoy el mundo de la tecnología de información y comunicación es la convergencia de varias disciplinas, de la electrónica, de la computación y de las comunicaciones. Si no hubiera este esfuerzo transdisciplinario, no estaríamos con estos artefactos que nos ayudan mucho a nuestra vida práctica, pero tampoco nos resuelven todos los problemas, porque si diéramos un dispositivo a cada tomador de decisiones, y no digo cuál ni en qué poder, a cada decisor tuviera
más información para poder reflexionar su toma de decisiones, tal vez cambiaremos más al país. También yo creo que otro elemento que no estamos ponderando adecuadamente es los casos indebidos del mal uso de la información. ¿Qué observamos? La protección de datos personales puede llegar al caso que entremos a polémicas sociales como Periscope. ¿Ustedes se acuerdan de esto? El maestro Mucio se acuerda muy bien porque yo lo escuchaba en el radio, cada vez que daba plática, lo estaba monitoreando, cómo posicionaba el tema y defendía el tema, y era muy importante. Pero no solo es el Periscope, también está el acceso al padrón electoral. Por un error de capa 8, un partido político, que lo omito para no, subió a la nube de Amazon como un servicio y dejó sus llaves y entraron al padrón. Pero el más reciente caso, acaban de vender LinkedIn, que todos conocen, Microsoft lo compró en la friolera de $26.2 millones. ¿Y qué creen que compró? Efectivamente. ¿Y quién les dio la autorización de venderlo? Nosotros, al registrarnos, nosotros mismos. Pero vamos a ir en contra de una tendencia. Eso es lo interesante de la función, lo interesante de esta herramienta, lo interesante de este derecho que ustedes velan y que tutela el InfoDF. No es una cuestión simple, es una cuestión compleja que requiere ver varias implicaciones. Finalmente, ya voy a acabar, espero que vaya en tiempo, y si no, Ana María, me cortas y paramos. Pues, ¿cuáles serían mis recomendaciones para el uso pertinente de la información? Yo creo que la protección a la privacidad y el derecho a la intimidad es fundamental. Ante todo, debemos de evitar la difamación, yo creo que de presuntos delitos. La presunción de inocencia y el debido proceso llegó para quedarse. Entonces tenemos que cuidar las buenas intenciones, como diría algún político relevante de un partido político, tampoco mencionar nombres para no entrar, yo soy académico, no soy político, el camino al cielo está llena de buenas intenciones. Entonces, tenemos que cuidar nuestra actuación, y yo creo que para mí mencionaría algunos criterios prácticos. Primero, promover en nuestras prácticas cotidianas del quehacer público un principio de reciprocidad. Preguntarse a sí mismo si los datos personales de las otras personas están tan protegidos como los nuestros o como los suyos. Es un principio de reciprocidad. ¿Cómo proteger sus datos personales y cómo le gustaría que fueran protegidos? ¿Cómo protegen al novio? ¿Cómo le gustaría que le protegieran a su novio? Esa es la pregunta. Cuidar el diseño, obviamente, de los sistemas de información y el control de los catálogos de datos sensibles sin perder la transparencia. Evitar a toda costa la utilización comercial y política de la información personal de los ciudadanos. Hay información muy sensible, información muy valiosa, que un par de vivientes puede decir: oye, a mí me gustaría tener esa información. Cuidar sus claves personales y establecer mejores controles. Tratar de evitar reprocesar el registro de datos personales y la acumulación de documentación con información personal. Si la pedimos una vez, ¿para qué la pedimos 2, 3, 4, 5, 6? Tal vez porque si no, no podemos pagar una nueva acta, entonces caen los ingresos del registro. Pero no, si la pedimos una vez, tratemos de hacer un registro.
Tal vez la idea de la fiel no es mala, ¿no? Tal vez pensar en que aquí también se puede establecer un mecanismo así. Se pide una vez, se llena y se va ratificando cada X años. Hacemos todo un gran esfuerzo, pero dejamos nuestros datos personales en una carpeta. En policías que no necesariamente son empleados de esa dependencia o que son empleados de otra corporación. Yo creo que con eso les dejo ideas, inquietudes y les agradezco su atención. Muchas gracias. Si tienen preguntas, no sé si hay tiempo, si no, yo ya se las responderé con calma. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Juan Carlos Telles Mosqueda por esta conferencia. Invitamos a los comisionados ciudadanos del InfoDF, a la comisionada Elsa Viviana Peralta Hernández y al comisionado presidente Musio Israel Hernández Guerrero para que hagan entrega del reconocimiento al doctor Juan Carlos Telles por esta muy buena conferencia magistral que nos impartió el día de hoy. Un aplauso, por favor. Les mencionamos que las preguntas que hicieron con relación a la conferencia se les van a dar respuesta y se les van a enviar a sus correos electrónicos que pusieron en las notas que les acaban de pasar a nuestros compañeros.